Lo estamos viendo y lo estamos escuchando, doctor Montúfar. Doctor, Ecuador conoce su lucha contra la corrupción, denuncias, peleas, persecuciones contra usted, etcétera, etcétera. Hablemos del futuro, no hablemos de lo anterior, que el Ecuador lo conoce. Si usted ha peleado tanto dentro de la honestidad, y tal es así, que su movimiento se llama Honestidad, radicalmente, ¿qué va a hacer contra esa corrupción? Varias cosas muy puntuales. Voy a crear dentro de la Presidencia de la República una fuerza tarea, un grupo especializado, para desmantelar a las mafias que tienen tomado todos los espacios de la administración pública. Durante la pandemia, por ejemplo, los ecuatorianos miramos cómo el sector de la educación, de la salud, estaba tomado, absolutamente tomado por mafias. Esas mafias siguen operando, más allá de que puedan haber habido algunos procesos judiciales, algunos detenidos, pero esas mafias siguen operando. Es necesario que exista desde el gobierno un grupo especializado que pueda establecer, identificarlas en todos los espacios de la administración pública para poder expulsarlas y de esa manera tener un sistema de contratación absolutamente limpio. Para eso también, por supuesto, habrá que cambiar la ley del Sistema Nacional de Contratación Pública, eliminar el CERCOP y tener otra institución que realmente pueda manejar la contratación pública de manera absolutamente transparente, sin esos contratos a dedo, sin toda esa pantomima que ahora existe, en que la contratación de diferentes obras, proyectos, las compras públicas están absolutamente cooptadas, secuestradas por mafias, como le digo, en todos los niveles del Estado. Es una gran verdad. ¿Cuál será la sanción si usted llegase a la presidencia de la República 816? ¿Cuál será la ley, el proyecto de ley que mande a la Asamblea para sancionar a esta gente drásticamente? Mire, ese es el tema central que usted acaba de mencionar, porque ya estamos acostumbrados a que los corruptos estén 2, 3 años, 4 años en la cárcel. Le pongo como ejemplo al mismo Jorge Glass, de quien yo fui acusador particular. Él ya estaba hace un año buscando la prelibertad, sin haber devuelto al Estado ecuatoriano, en el juicio por asociación ilícita, en el que tuvo 6 años de cárcel, sin haber devuelto al Estado ecuatoriano un solo centavo. En esa perspectiva, para los corruptos es muy fácil permanecer 2, 3 años en la cárcel y después salir a disfrutar lo robado. Por eso la reforma que vamos a enviar a la Asamblea, al Legislativo, para reformar el Código Integral Penal, debe contemplar la máxima pena de 35 años a todos los delitos de corrupción, de forma que no tengan esa expectativa y además que tengan que pagar al Estado. Para eso hay que aplicar la ley de extinción de dominio, pero la ley de extinción de dominio tiene que darse con una modificación que igualmente es necesaria, porque estuvo muy bien que la Asamblea la apruebe hace algunos días, posiblemente el presidente de la República le va a poner el ejecútese, pero qué curioso, ¿no? Es muy bonito que esta ley comience a regir de ahora en adelante, cuando el gran atraco al país de casi 40.000 millones de dólares se ha producido entre el 2007 y el 2017 y hasta el 2020. Entonces, la ley de extinción de dominio tiene que ser válida a partir del año 1998, cuando la Constitución de Sangolquí, recordará usted, estableció que ciertos delitos, y algunos de ellos de corrupción, sean delitos imprescriptibles, es decir, delitos que no tienen caducidad, que no caducan jamás. Esa tiene que ser la norma. Tiene que devolverse lo robado desde el año 98, y por lo tanto, además de la sanción más drástica, se tiene que ejecutar la ley de extinción de dominio para recuperar el dinero que se robaron al pueblo ecuatoriano. Esa va a ser una de las tareas principales y primordiales de mi gobierno, y creo que con mi trayectoria pública, con mi vida política, con mi activismo ciudadano, al haber denunciado y desenmascarado la corrupción tanto del correísmo como del morenismo, creo que tengo la autoridad para sostener y que la ciudadanía tenga confianza que en mi gobierno así se va a proceder, para que el Ecuador, y este es el punto importante, si me permite, transite del estado delincuencial que en este momento hemos heredado del correísmo hacia un verdadero estado de derecho. Y doctor, con el doctor César Montúfar, candidato a la presidencia de la República, Movimiento Honestidad, listas 1751. Y doctor, 819.
¿Y por qué no cadena perpetua? El que se robe $1 a cualquier cantidad de millones de dólares que se lleven. ¿Por qué no cadena perpetua? ¿Por qué seguir insistiendo en máximos de pena 35 años y suma de delitos? ¿Por qué no cadena perpetua directa? Porque, mire, en la tradición de derechos del Ecuador, la cadena perpetua no ha sido contemplada. El punto aquí no es fundamentalmente que esto sirva como un mecanismo de prevención de la corrupción. Es decir, que los corruptos sepan que no van a salirse con la suya. Si es 35 años o cadena perpetua, digamos que no hay mucha diferencia. El punto más importante es que exista, como le digo, una verdadera investigación de los hechos de corrupción. Por eso es que yo estoy planteando este grupo especializado, esta fuerza tarea para que investigue a las mafias en todos los espacios de la administración pública. Segundo, que exista una nueva ley de contratación pública que evite precisamente que este tipo de corrupción se dé. Y tercero, que existan sanciones fuertes. Creo que esas tres cosas son suficientes. Pero hay una que me olvidaba que es importante y que usted también, me parece, hizo referencia en la pregunta. Y es que la Procuraduría tiene que ser fortalecida y tiene que actuar y tiene que trabajar para verdaderamente cumplir con su función, que es la de representar los intereses del Estado. Le voy a poner un ejemplo. Yo hice una investigación hace algunos meses, me parece que 3, 4 meses, en la que analicé 8 sentencias ejecutoriadas, es decir, sentencias ya concluidas totalmente, sentencias en firme, en algunos casos de corrupción de los más sonados durante el correísmo. Por ejemplo, el juicio por asociación ilícita en contra de Jorge Glass, en el que, como recordaba hace un momento, yo fui acusador particular. Los juicios contra Capaya, contra Alex Bravo, contra el Ministerio del Deporte y el Ministro de Deporte. Algunos juicios. Fíjese que en estos juicios, el monto que ya con orden judicial el procurador debía o debe recuperar ascendía más o menos a los 110 millones de dólares. 110 millones de dólares. ¿Sabe cuánto había recuperado el procurador? ¿Cuánto había logrado recuperar al pueblo ecuatoriano de lo robado? De esos 110 millones de dólares, apenas 37,000. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede es que el Estado no tiene procuraduría, que el procurador no está cumpliendo su función de representar los intereses del Estado, de recuperar lo robado. Entonces, hay que fortalecer la procuraduría y la Asamblea Nacional tiene que ejercer una función fiscalizadora, porque en realidad quien debió ser interpelado y mandado a su casa es el procurador por no haber cumplido con lo que debía cumplir. Mucho se habla de recuperar lo robado, pero finalmente no se hace nada. Ese es el sentido que me parece tenemos que darles a las cosas. Recuperar lo robado, investigar todos los actos de corrupción y además que haya sanciones fuertes para que no se vuelvan a repetir. Cambiar la ley para que no haya impunidad, fortalecer las penas. Este paquete de medidas es la política nacional anticorrupción, el sistema nacional anticorrupción que yo voy a organizar y voy a ejecutar en mi gobierno. Vea, mi querido doctor, mirando, observando 822, un documental, y que ayer lo hacíamos conocer, 5 minutos, a través de Sucre Radio y Televisión, online, de Singapur. Singapur se independizó, 50 años de independencia, 20 años primeros, independiente, una corrupción bárbara. No había quien la detenga. 30 años vino un presidente que, como no podía con la corrupción a través de la cárcel, va a paredón y se acabó la corrupción. De un país totalmente pobre, exageradamente pobre, por no calificarlo de miserable en aquella época. Hoy por hoy, casi todos los que viven y nacen en un país de 718 kilómetros cuadrados son millonarios. Pero la corrupción, ellos dicen, de un alfiler hasta millones de dólares, muerte. Aquí no vamos a acabar la corrupción con años de cárcel, mi querido. Ahí está Glass. Creo que con la condena actual, creo que ya lleva 22 años, diría, ¿no? Y le aseguro, es un supuesto no consentido, 14 años, que gane Arauz, a toditos los van a dejar libres. Por Dios. Yo no le veo solución, le digo, con cárcel, doctor. Usted plantea un punto que es muy importante, que me parece que los ecuatorianos tenemos que tener muy presente.
y es que para derrotar a la corrupción, para que este mal salga del Ecuador, no únicamente es un tema de las autoridades y del funcionamiento del sistema de justicia, y mucho pasa también por la actitud de la ciudadanía, por la intolerancia que la ciudadanía debe tener frente a los casos de corrupción. Y usted mencionó una cosa muy importante, que hoy en el país vale la pena recordar. La corrupción no es únicamente mala cuando viene de un sector, cuando viene de, en muchos casos, de un país en que la justicia se ha politizado, del bando contrario, por decirlo de alguna manera. La corrupción hay que combatirla, venga de donde venga. Y hay en el país la tendencia, y esa es una tendencia que nos viene incluso desde antes del correísmo, en que la justicia se utiliza y los hechos de corrupción se judicializan como mecanismo para politizar, como un mecanismo de la lucha política. Y por lo tanto, lo que usted menciona es importantísimo. La corrupción es igual si es un alfiler o es $1.000 millones. Fíjese en el caso de la ISPOL. En el caso de la ISPOL estamos hablando de $800 millones que se esfumaron, en que mucho tienen que ver autoridades del propio gobierno, mucho tienen que ver actores privados que permitieron que estos recursos salgan y entren del país. Por lo tanto, creo que el tema central aquí es cómo combatimos la corrupción de todos los sectores, no únicamente la corrupción de aquellos que son contrarios o tienen una posición distinta. Ese es un tema fundamental que yo le agradezco que haya sacado en el debate en esta mañana. Que mire, doctor, 825, usted tiene mucha razón, porque cualquier sanción de corrupción que se quiera es persecución política, ¿Y el robo dónde queda? O sea que el otro día detuvieron a un ladrón y dijeron, me están persiguiendo políticamente. Un delincuente, un ladrón, que era perseguido político también. Así es. Pero lo que tenemos que tener presente, y ese es el punto principal, es que el Estado ecuatoriano hoy por hoy está tomado por mafias. En todos los sectores. En todos los sectores. Usted acaba de, justamente, escuchaba antes de que comience la entrevista, hablaba de todas estas concesiones de televisión para el fútbol. Mire, ahí tiene un caso muy interesante. Creo que en el tema del sector salud lo vimos. En el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, en los sectores estratégicos, en la compra del petróleo, en los préstamos con China, en la construcción de hidroeléctricas. El otro día, acá en el cantón La Troncal de la provincia de Cañar, una chica se me acercaba a conversar sobre la corrupción en el sistema de educación superior, en las universidades. Entonces el Ecuador ha pasado a ser un país tomado por mafias, un estado delincuencial. Ese es el punto. Ahora, usted plantea una postura muy radical que me parece respetable, que es la pena de muerte. Mire, después de lo que estamos conversando, yo creo que en el Ecuador debería haber entonces un debate alrededor de ese tema. A mí me parece que es suficiente con pena máxima de 35 años. Pero para salir de un estado delincuencial, de un estado tomado por mafias, hay que tener la valentía y la firmeza de tomar las medidas que verdaderamente nos permitan saltar hacia un verdadero estado de derecho, transitar hacia un verdadero estado de derecho. Y lo que yo sí le puedo decir, porque creo que el país conoce mi trayectoria, es que yo sí tengo la voluntad, yo sí tengo la fuerza, sí tengo la integridad, porque lo he demostrado, para ese combate frontal en contra de la corrupción. Primero, porque no defiendo ningún interés. Primero, porque no soy representante de ningún sector económico. Segundo, porque he demostrado que tengo la valentía para enfrentarme con fuerza a las mafias del correísmo. Fíjese que yo fui el primer ciudadano que le denuncié penalmente a Correa en el año 2011 en el caso de Chucky 7. Y de allí en adelante he mantenido una línea y una trayectoria de investigación que ha sido importante. No solamente hay que pensar en el tema, y le agradezco por haber mencionado el tema de la acusación particular en contra de Jorge Gras por asociación ilícita. También está, mire, la denuncia que realicé y que es bien importante por delincuencia organizada en contra de Rafael Correa y todo el círculo alrededor de él que constituyó este esquema de delincuencia organizada, incluida la empresa Odebrecht. Entonces, en lo que creo que estamos totalmente de acuerdo, y creo que quienes nos escuchan están de acuerdo, es que el Ecuador requiere de una muy fuerte energía, una muy fuerte voluntad, una voluntad del presidente, del gobierno, una voluntad de todo el país para arrasar esas mafias
para limpiar el Estado. Esa es la frase, limpiar el Estado y lograr que los ecuatorianos podamos tener verdaderamente un Estado de derecho. Y con un antecedente, doctor Montúfar, estamos conversando con el doctor César Montúfar, candidato a la presidencia de la República por el Movimiento Honestidad, listas 1751. Antes de pasar con el economista Osvaldo Calderón, mi querido doctor, una simple pregunta y reflexión también al mismo tiempo. Se me fue, estaba dándole vuelta a todo lo que estábamos comentando. Pero ya, esta sí no se me va. Total, ¿cuántos años ya tendría con los 8 que están pidiendo o ya sentenciado Glass nuevamente? Él tiene ya Sería 8 y 8 y 6, 22 años. No. El ex vicepresidente Glass tiene en este momento 2 sentencias en firme que está cumpliendo en la cárcel regional de Cotopaxi. Ya. La una por el juicio por asociación ilícita 6 años y 8 años por el juicio de Arroz Verde. Entonces son 14 años de prisión. Esa es esta tercera. Pero adicionalmente tiene 2 procesos judiciales adicionales. Uno que ya está en instrucción, que es por el caso Singue, que es un tema de un pozo petrolero, en el que es especulado que podrían ser 12 años, si es que llega a ser sentenciado. Y está la denuncia que yo le hice. ¿Cómo? Perdón. Ya está sentenciado 8 años. No. Él tiene 2 sentencias en firme, por 6 años y por 8 años, 14 años en total. Correcto. De ahí tiene otro proceso por el caso Singue, que especulado será de 8 a 12 años. Y adicionalmente a eso está la denuncia que yo presenté en contra de Rafael Correa, y también está incluido Jorge Glass, por delincuencia organizada, que me parece si es que llegara a ser sentenciado serían 8 años. Ese es el total. Pero, a ver, mire, doctor, si estoy aquí equivocado, perdóname, doctor. En el caso Singue, lo acaban de sentenciar ayer, 8 años. O sea que si sumamos son 8 y 8 y 6, no estoy enterado son 22. Eso no estoy enterado. Claro. No estoy enterado de eso no estaba enterado. Bien que me comunica. No estaba enterado de esa última sentencia. Sabía que estaba ya en instrucción fiscal, pero que usted me acaba de informar, le agradezco. O sea que suman 22 años. Bueno, mire. Pero estamos hablando de una persona. Y el problema es que la corrupción en el correísmo fue un sistema, en donde no solo participó una persona, han participado muchas personas. Se transformó en un estado delincuencial. Mientras tanto, Rafael Correa, que fue el cabecilla principal, sigue en Bélgica, gozando de nuestra plata, burlándose de nosotros, cautizando el país con un candidato títere que no tiene ninguna capacidad para ser presidente de la República, que es verdaderamente un payaso que está en la campaña electoral, y que lo único que están buscando, porque no va a ganar, sabemos, y el país sabe, y todo el Ecuador puede estar seguro que el señor Arauz no va a ganar las elecciones. Él está ahí solamente para cautizar el proceso electoral y para generar la percepción de que son un grupo de perseguidos políticos, cuando en realidad se trata de un grupo de delincuencia organizada. Por supuesto que el país tiene que hacer causa común para derrotar a la delincuencia organizada del correísmo, pero tenemos que tener muy claro que su objetivo no es ganar las elecciones, sino cautizar el país. Cautizar el país con propuestas absurdas como desdolarizar, como la de entregar $1,000 a las familias ecuatorianas en los primeros días de gobierno, temas absolutamente inviables. Pero el punto principal, como le digo, más allá del correísmo, porque Correa es un prófugo de la justicia, que el próximo gobierno, y ese es otro de mis compromisos, tendrá que directamente acudir con fuerza, con firmeza, demandar a la Interpol, que respete la justicia ecuatoriana, que respete las decisiones del sistema judicial ecuatoriano, para que el señor Correa sea extraditado, venga al Ecuador, a la cárcel y devuelva lo robado. Ese es un tema también muy importante. Los ecuatorianos tenemos que hacernos respetar. El presidente de la República tiene que tener una política exterior muy firme de lucha anticorrupción. Yo propongo, y usted por supuesto conoce muy bien, que debemos en política internacional repotenciar lo que fue la doctrina Roldós. Usted la recordará muy bien. ¿Cuál fue la doctrina Roldós? Jaime Roldós, al retorno de la democracia, lideró a América Latina, lideró a los países de América Latina, con lo que constituye, desde mi perspectiva, una de las piezas más importantes de la tradición diplomática ecuatoriana, la llamada doctrina Roldós.
que fue este liderazgo del presidente Roldós en la región por la democracia y la defensa de los derechos humanos. A esos dos elementos de la doctrina Roldós, yo propondré y haré realidad en mi gobierno el incluir uno más, que será la lucha anticorrupción. Una doctrina Roldós remozada, repotenciada, fortalecida. Lo que haremos es que el Ecuador, junto a otros países de la región igualmente víctimas de la corrupción, podamos hacer causa común, sobre todo en los países en cuyos sistemas financieros están alojados los dineros de la corrupción, en los paraísos fiscales y ante organismos como la Interpol, para que no solamente podamos repatriar el dinero robado, sino también que los prófugos de la justicia vengan a pagar cárcel por lo que hicieron al Ecuador. Esa es la política que realizaré, una política de lucha anticorrupción, no solamente a nivel nacional, sino también a nivel internacional, porque el Ecuador tiene que ser un país que se respete, que sea respetado internacionalmente. Así es, doctor. 25 minutos para las 9, se nos viene el tiempo. Miren, con Guillermo Lasso usted tiene en ciertas cosas que no están de acuerdo. Por ejemplo, el caso ISPOL. ¿Tiene pruebas sobre el tema? Si tiene pruebas, ¿por qué no acude a la Fiscalía? A ver, ya fui a la Fiscalía a entregar toda la documentación que yo tengo. Pero el punto es que yo no tengo ningún tema personal con el candidato Lasso. Ese no es el problema. ¿Cuál es el problema? Que es importante tenerlo presente. Fíjese que ha habido un gran atraco, que es parte del modelo de corrupción del correísmo, un gran atraco en el Fondo de Seguridad Social de la Policía, en el Instituto de Seguridad Social de la Policía. Nada más ni nada menos. Han desaparecido 800 millones de dólares. Para que estos 800 millones de dólares hayan desaparecido en el lapso de 8 años, tuvieron que, primero, es el punto principal, debieron recibir, podríamos decir, la ayuda, la venia del Banco Central y del Ministerio de Finanzas, que hay que investigar. Ahí es donde debe estar la investigación principal. En los propios funcionarios de ISPOL, en el Ministerio de Finanzas y también en el Banco Central. Pero para que esos recursos hayan salido del país, tuvieron que utilizar el sistema financiero ecuatoriano. Varios bancos debieron haber participado en aquello. Uno de esos bancos que salen en la información que existe, no solamente puesta en evidencia por mí, sino incluso en un artículo que salió publicado en Diario Expreso la semana pasada, sería el Banco de Guayaquil. Entonces yo no le estoy acusando de nada al señor Guillermo Lasso. Lo que estoy diciendo es que si el Banco de Guayaquil hubiera participado en esto, debe informar al país, debe aclarar al país, por supuesto. Él es no solamente banquero, sino candidato presidencial. Informarle al país, decirle al país, no a mí, decirle al país y a los policías, si es que el Banco de Guayaquil habría tenido algo que ver con esto. Segundo, en primer lugar. En segundo lugar, decir si estas operaciones, esas transacciones que serían irregulares, fueron reportadas a la unidad de investigación de lavado de activos, que es la UAFE. Y si la UAFE, luego de haber sido reportadas, no hizo nada, ¿por qué no se cerraron esas cuentas? Eso es lo que yo le he emplazado al señor Lasso, nada más. El señor Lasso, el candidato Lasso, ha respondido con ataques, ha respondido con una campaña sucia en mi contra, que yo realmente no la entiendo. Por aquí no se trata de responder de esa manera. Creo que él debería ser la primera persona interesada en responder y en aclarar este tema. Y creo que eso por bien del país. Porque evidentemente en un tema de corrupción tan grave como es el tema ISPOL, todos los actores que hubieran tenido alguna participación deberían aclararle al Ecuador y deberían aclarar a la Policía Nacional. Ese es el punto, muy sencillo. Y el país conoce que yo no soy de aquellas personas que solo miro la corrupción de un lado y me callo frente a la corrupción que pudiera haber en otro lado. Yo lo que he hecho es hacer este emplazamiento, insisto en el emplazamiento, aquí no hay ningún tema personal, yo no me muevo por asuntos personales, y entregar la información que tengo a la Fiscalía porque es la institución que debe investigar. Ese es el asunto y creo y espero que el candidato Lasso lo aclare porque en bien de su candidatura y en bien del proceso democrático es lo que más le interesa al país, es lo que más le interesa al Ecuador. Ok, mi querido doctor, en honor al tiempo y disculpas al economista Osvaldo Calderón que le tenía preguntas también, pero el tiempo se nos viene, 22 para las 9. Lo dejamos con las últimas palabras, mi querido doctor, agradeciéndole mucho nos haya atendido al doctor César Montúfar,
candidato a la presidencia de la República, Movimiento Honestidad, listas 1751, doctor Montúfar. Muchísimas gracias. Yo solamente quiero terminar, además de agradeciéndole por esta entrevista, diciendo a los ecuatorianos que debemos hacer una lucha frontal en contra de la corrupción, sacarle al Ecuador de este estado delincuencial, de este estado mafioso, transformarlo en un estado decente, en un estado de derecho, recuperar lo robado. ¿Y recuperar lo robado para qué? Para que lo robado vaya a satisfacer las necesidades de los ecuatorianos, las necesidades de educación, las necesidades de salud, las necesidades de microcrédito. Mi compromiso con los ecuatorianos es recuperar el dinero robado y transformarlo fundamentalmente en créditos y microcréditos para quienes más lo necesitan. El Ecuador tiene que reconstruir su economía, y esa economía la vamos a reconstruir desde los pequeños, los microempresarios, aquel tendero de la esquina, aquel ferretero, aquella señora que tiene un salón de belleza, aquella persona que tiene una actividad económica pequeña que hoy vive chantajeada, extorsionada por los chulqueros de cuello blanco y por los chulqueros que les roban día a día el fruto de su trabajo. Mi compromiso es trabajar, es recuperar lo robado para transformarlo en microcrédito para los emprendedores del país. Ese es mi compromiso. Y por eso es la lucha anticorrupción. La lucha anticorrupción no solamente tiene que tener un valor de llevar a la cárcel a los corruptos, sino de recuperar el dinero para poder reactivar la economía, para convertirla en microcrédito. Y vamos a transformar el Banco del Pacífico en el Banco del Microcrédito, en el Banco del Emprendedor. Ese es mi compromiso. Yo le agradezco muchísimo por esta entrevista y por esta oportunidad de comunicarme con su audiencia. Muy buenos días y muchas gracias.